la parte de ángulos y los ejercicios. No sé cómo están con la parte teórica, porque puedo venir a trabajar con ejercicio. El libro no lleva un orden establecido con respecto a la clase. Hay que ir viendo la programación. Siempre hay que guiarse con la programación y luego buscar el temario en el libro, porque esto está hecho en base a un manual, que es el de Montano, pero yo no voy a usar eso, no me gusta. Mejor voy a usar un libro porque se vayan acostumbrando y es mucho mejor este. Entonces aquí tengo los ejercicios de 6.1, a menos que usted me diga que empiece con la teoría o de ángulos, en este caso posición estándar. Es importante también aquí definir lo que se trata de radianes, porque se va a ver un segundo sistema de medidas de ángulo. Uno de ellos fue el sistema sexagesimal, cuyas unidades son los grados, minutos y segundos. Y luego uno más, un sistema más, que es el otro que se ve, que es el sistema en radianes, pero se define lo que es un radián y se da unos factores de conversión. Allá también están explicados. Este de aquí me permite pasar ángulos medidos en radianes a grados. Ahí también les explico de dónde viene esta igualdad. Si tiene duda todavía, pues se le puedo explicar así rapidito. Lo importante de todo esto es recordar que 180 grados, la mitad de la circunferencia, equivale a pi radianes. Y un acuerdo que se usa aquí también, déjame buscar la herramienta, un acuerdo que cuando se está hablando de ángulos, si se sabe que se está hablando de ángulos, el número pi se sabe que debe representar radianes. Déjenme buscar la herramienta. ¿Cuál era esta, la herramienta que necesito? Decir que si omites esto, esta parte se omite. El número pi se asocia con radianes, pero siempre que esté hablando de ángulos, se entienda. Si no está hablando de ángulos usted, el número pi no tiene unidades, es un número real, en general. Cuando se le agrega la palabra radianes, es que está haciendo referencia a que ese número pi está representando ángulos medidos en radianes. Eso es importante. Por ejemplo, si le piden convertir 60 grados a radianes, estamos hablando de ángulos. Y cuando nosotros hagamos uso del número pi, no es necesario poner la frase final, palabra radianes. Ya se sabe que está hablando de ángulos. En nuestro caso, como es trigonometría, el número pi se representará radianes cuando lo utilicemos en esta fórmula. Por ejemplo, yo le puedo decir el ángulo teta mide 5 pi. No tengo que decir radianes. Se entiende que son radianes porque estoy hablando de un ángulo. Esos son acuerdos que hay que tener presentes también. Muy angostito este borrador. Entonces, no hablo de esto, ¿verdad? Yo creo que se entiende bien ahí. El video está muy claro. Cuando ya necesite quitar este índice, lo voy a quitar para que me dé más espacio, pero todavía no porque lo voy a estar ocupando. Y de suma importancia, recordemos que una circunferencia, recordatorio, una circunferencia, lo voy a hacer aquí mismo. Y no, mejor lo voy a hacer en la página aparte para mandárselos en PDF. Me voy a llevar este cuadro y hacer una referencia. No importa que vaya con algo de teoría. Aquí no importa. Lo quiero hacer comentario. Me traje esto del libro. Entonces, cuando se habla de circunferencia, hasta hoy nosotros, de hecho usted ya lo leyó, ya lo vio. Es una circunferencia más o menos parecida. La circunferencia de radio R. Sabíamos que la circunferencia tiene 360 grados. Yo creo que eso sí se acuerda. Pero ese era medido en el sistema sexagesimal. Si lo mide en sistema sexagesimal, a esto es lo que se llega. Expliqué de qué significa un grado, qué significa un minuto, qué significa un segundo, que son los submúltiplos. Pero también la circunferencia es la misma circunferencia, medida en radianes equivale a 2pi. 2pi radianes. No agrego lo de radianes porque aquí si dice grado es que es ángulo. Entonces este es ángulo. Estas dos cosas son dos sistemas, la igualdad entre dos sistemas. Uno es hexadecimal y otro sistema en radianes. Esa es una igualdad verdadera. Y si yo divido entre 2, porque es una ecuación, voy a quitar el 2 del número pi, me queda que el pi radianes como ángulo equivale a 180. Este es el famoso factor de conversión. ¿Para qué le sirve esto?
inicialmente para pasar del sistema de izquierda a derecha para allá, es para pasar del sistema en radianes al sistema sexagesimal, es decir, de radianes o de radianes a grados. Nada más, este factor no permite pasar directamente de radianes a minutos, de radianes a segundos, no, solo de radianes a grados. Una pregunta. Y al revés, si quiere verlo así, me sirve para pasar de grados a radianes. El objetivo de este cuadro que está aquí en la parte superior, que es el primer trabajo que se deja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, que no puedo mover este cintillo. Creo que este cintillo no lo ven, pero a mí me estorba aquí. Este cintillo del zoom. Y no lo puedo mover. Bueno, la idea de esto es tomar la medida de ángulos especiales en la circunferencia. Especiales por muchas razones, que todavía no se dicen. Y se empieza en el sistema sexagesimal, que es el más conocido. El trabajo que van a hacer ya está hecho aquí, pero quiero que lo hagan ustedes manualmente. Es tener tener un equivalente entre el sistema sexagesimal en grados y ángulos en radianes. Por ejemplo, 0 grados equivalen a 0 radianes, pero hay que calcularlo. 30 grados, este sería otro ángulo especial. Allá les digo de dónde salen estos ángulos especiales y cómo se obtienen. Se los puedo comentar ahorita también. 30 grados en sexagesimal equivalen a pi sexto. ¿De dónde venía eso? Les hago uno. Si yo quiero pasar 30 grados, ya lo expliqué. A menos que me digan, no, no lo explique, ya lo tenemos. Radianes. Quiero pasar a radianes. Yo les decía a ustedes que se usan procesos estándares de transformaciones. Creo que no sé si lo vieron en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que me dan? 30 grados. ¿Y qué es lo que quiero? Radianes. Entonces se usa factor de conversión. Se debe multiplicar por la unidad. Ese es el proceso. Se parece a la racionalización del denominador. ¿Se acuerdan de 110? Que el objetivo era multiplicar por la unidad para no alterar el problema original. Esto sigue siendo 30 grados. El chiste y lo bonito aquí es que esa unidad la puedo escribir de tal manera que siga siendo 1, pero que me permita hacer las transformaciones. Para eso uso esto. ¿no? Esto se conoce como factor unitario también. Si usted pasa este pi dividiendo, le queda la unidad como 180 y pi son lo mismo, páselo dividiendo, entonces le queda 1 igual a 1. Es la unidad, pues. Esa unidad la puedo utilizar. ¿En qué formato? Las unidades que quiero eliminar van abajo, van a ser los grados, para que se vaya grados con grados. Y la que necesito debe estar arriba, que son los radianes. Voy a poner el nombre todavía. Los radianes. De mi factor de conversión. Así. Según mi factor de conversión, quien acompaña a los grados es 180, entonces lo pongo abajo. Yo me acuerdo que en el colegio era un pleito, eso no es que se divide, que es que se multiplica. No necesito eso. Y los radianes, ya sé que quien pues los contiene es el pi. Lo pongo arriba. Y me dedico a simplificar. La primera simplificación es que esta unidad en el numerador y el denominador se cancela. Quiere decir que lo que quede simplificado ya va a estar en radianes, que ya les decía a ustedes que se omite. Entonces digo, bueno, lo que debería hacer es multiplicar 30, que ya perdió las unidades, por pi, y lo divido entre 180. No va a convertir a decimales esto. Lo único que se pide, porque es valor exacto el que buscamos, es que simplifique esta fracción. ¿no? El número pi debe quedar. Y ahí viene la forma equivalente de 30 grados que usted va a obtener, que es pi sexto. ¿Cuánto es la simplificación de esto? Para empezar, se cancelan los ceros. Y luego tercera, mi calculador ocupa tercera de 3 y tercera de 18. Eso entiendo que es 1. Se puede escribir así, un sexto de pi, pero que normalmente se simplifica, se genera la multiplicación. Recordémonos que aquí va a haber un 1, multiplique, 1 por pi es pi. Y 6 por 1 es 6. De ahí viene la notación, en los ángulos en radianes se genera en el numerador todo lo que lo acompañe. Un número al pi lo puede multiplicar sobre el denominador. De ahí viene la primera conversión. Lo que yo les pido y es la primera tarea que dejé, es que convierta todos estos ángulos especiales en grados a radianes. Ahora voy a recordarles, para pasar a otra cosa, cómo se obtienen los ángulos especiales en una circunferencia, por lo menos en grados. ¿De dónde sale eso? Y eso se los mostraba así, se los voy a mostrar con este cuadro. Pase adelante, pase adelante. Se los muestro a ustedes así. Notemos, este es por simple inspección. Estos dos son los primeros que se toman por omisión. El primer ángulo especial en la circunferencia es 0. El siguiente es 30. Déjalo ahí. Después empieza un comportamiento. Para 30 y llegar a 45, lo que usted sumó fueron 15 grados. Agarra 30, suma 15.
Agarra ese 45 y vuelve a sumar 15. Llega a 60. Allá se los explico. Terminó la suma de 15, es decir, se suman al ángulo inmediato 15 una vez, 15 una segunda vez, tiene las siguientes dos especiales. Ahora la suma ya no es de 15 grados, sino que de 30. 30 una vez, llego a 90. Sume 30 más, llego a 120. Puede hacerlo con calculadora. Después vuelvo a repetir este proceso. Vuelvo a sumar 15 una vez, 15 dos veces, 30 una vez, 30 dos veces, 15 una vez, 15 una segunda vez, 30, 30, hasta que llegue a 360, que son los ángulos generados en la circunferencia. De ahí vienen los ángulos especiales. Entonces, estos son fáciles de obtener, pues de abajo, por este comportamiento que les mencionaba a ustedes. Pueden probarlo, hay que memorizarlo porque les va a tocar en un momento dado recurrir a estos cuadros que se olvidan y uno los obtiene rapidito, recordando este proceso. Entonces, da esta lista, se llaman ángulos especiales en la circunferencia, desde 0 grados hasta 360. El siguiente paso es cómo obtener los ángulos especiales de una circunferencia en radianes. Para eso puedo usar este procedimiento que se conoce como usar el factor unitario, factor de conversión que he generado por la ecuación anterior. Con este resuelvo todo. Ya tendría entonces todos los ángulos en la parte superior. Pudiera analizarlo. Si usted se fija en radianes, ya con este cuadro completado, en radianes me doy cuenta que el 0 en grados y radianes es el mismo, excepto que no se le ponen unidades. Si aparece el 0 seco, no son 0 grados. Tiene que llevar específicamente la unidad. Note usted que aquí no aparece ningún tipo de unidad, más que lo que hemos recordado, que el número pi representa radianes. De ahí viene una propiedad también, un teoremita, que habla medida de un ángulo en radianes y que lo asocian con los números reales. Ese es después. Entonces, si yo veo esto, observe lo siguiente. Los denominadores son claves. Los primeros tres son los numeradores. De aquí hasta aquí, me doy cuenta que el numerador está acompañado por la unidad. Una vez pi, una vez pi. Y los denominadores se van disminuyendo, decreciendo. Pi sexto, desde 6, 4 y 3. Y termina en medio. Es decir, la primera tanda de aquí hasta aquí, disminución de denominadores. El numerador se mantiene constante, que es una unidad. 6, 4, 3, 2. Eso no es casualidad. Aquí, al revés. Aquí disminuían los denominadores, aquí aumentaba. Pero los denominadores siguen siendo los mismos. No sale de ser 6, de ser 4 y de ser 3. Aquí empieza en 3, llega a 4, llega a 6. Este es el número pi 180, que ya tienen los factores de conversión. Vuelve a repetirse, 6, 4, 3, 2, 3, 4, 6 y termina en 1. Eso me puede servir más adelante, pero los numeradores sí cambian. Observe que en en la primera parte, en esta tanda, los numeradores todos son 1. Pi sexto, pi cuarto, pi tercio y pi medio. En la segunda tanda, los numeradores tienen la siguiente relación. Esto lo ocupamos más adelante. Si el denominador es 3, el numerador tiene una unidad menor. 3, ahí arriba espera 2. 4, resto de una unidad, 3. 6, resto de una unidad, 5. Y el número pi, como entero. Cuando viene a esta otra tanda, más adelante lo explico, repito, para utilizarlo, aquí solo doy la observación. ¿Qué me doy cuenta aquí? Que aquí es al revés. Si este denominador 6 arriba, se le suma una unidad al denominador. 6, arriba es 7. 4, arriba es 5. 3, arriba es 4. Y termina 2, arriba es 3. Comportamiento completo. En esta última tanda son grupos con ciertos comportamientos que nos van a interesar más adelante, pero ya se los adelanto. Aquí ya no tiene el comportamiento ni de la primera, ni del primer grupo, ni del segundo grupo, ni del tercer grupo. Las cosas cambian. ¿Cómo se obtienen los numeradores? Porque los denominadores siguen siendo iguales, 3, 4, 6. Aquí el comportamiento es que el numerador es el doble del denominador restado 1. 3 por 2 es 6 y le resta 1, 5. 4 por 2 es 8 y le resta 1 es 7. 6 por 2 es 12 y le resta 1 es 11 y termina en 2pi. Eso nos va a servir más adelante para tomar valores trigonométricos para nosotros. Quito esto, borro esas cosas, quito aquello también. Pues más o menos hacia a grandes rasgos. Lo que me interesa ahorita es que sepa obtener estos ángulos en sexagesimal, ángulos especiales,
y que por lo menos los pueda transformar usted utilizando procesos matemáticos. El resto de memorizarlo se va a ver después. No necesito que lo memorice, pero recuérdese lo que hice aquí con esos grupos. Eso nos va a servir más adelante. Terminado. No más, yo no sé si tienen pregunta de eso. Pues a esto se refiere este pequeño cuadro que está aquí. No más. Puedo seguir hacia abajo, hay otros comentarios, uso de calculadora. Mire, por ejemplo, la fórmula de la longitud de arco de una circunferencia. ¿Se acuerdan que aprendimos a medir longitud de arco que le llamaban S? Aquí ya lo están utilizando con otra fórmula, utilizando el radio y el ángulo central. Esto ya no lo volvemos a repetir, esto no lo vamos a usar, pero es una alternativa cuando se tiene circunferencia, se conoce el radio y el ángulo central. Una fórmula diferente, pero que sirve. También viene lo que es la fórmula para calcular el área de un sector circular sin usarla que nosotros vimos en 111. Esta fórmula de área sirve cuando se conoce el radio y se conoce el ángulo central en un sector circular. Puedo aplicar esta o puedo aplicar la que vimos nosotros en el primer parcial. ¿Estamos? Pero no vamos a repetir eso o no lo vamos a utilizar. Vienen algunos comentarios adicionales. La teoría la voy viendo. Inmediatamente entran a ejercicio. Me quedo aquí un rato. Luego, en la calculadora debemos nosotros aprender a transformar un ángulo en el sistema hexadecimal o en el sistema en radianes, pero que lo podamos convertir en grados, minutos y segundos. Siempre. Este sería un entero, mire, 315 grados nada más. Está en un solo múltiplo, en la unidad principal. ¿Y qué pasa si me dicen, no, escríbalo en grados, minutos y segundos, que también lo expliqué? Allá lo hablo como valor aproximado. No me quedo aquí más. Voy a la siguiente tanda. Funciones trigonométricas, porque este es el objetivo principal de este segundo parcial. Las funciones trigonométricas de ángulos. En la historia les decía a ustedes que surgieron a través de los triángulos rectángulos. Entonces se definen las funciones trigonométricas, están aquí, definiciones de funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Se definen las funciones trigonométricas como el cociente. El cociente es una fracción. El cociente indicado entre las longitudes de los lados del triángulo. Y las funciones trigonométricas, como ya se los mencioné, son 6. Llamadas seno, coseno, tangente, secante. Voy en el orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Así ven, para allá. Así lo tienen ordenado. Y en base a triángulo rectángulo, porque no solo con triángulos se puede trabajar, en base a triángulo rectángulo, lo puedo ver así. Aquí tengo un triángulo rectángulo, mi modelo. Me lo llevo también para allá, para mandárselo por si le sirve. No estoy diciendo que le debe servir, pero no está de más. Me llevo todo esto con parte de la teoría y este cuadro para que lo tengamos a la mano. Venga, así ven. A despedazar esto. ¿Qué cosa es? También lo expliqué, pero no está de más recordarlo. Entonces, lo primero es que en un triángulo rectángulo, por definición, un ángulo es recto. Y los otros dos son ángulos agudos. No solo eso, complementario. E incluso podría nombrar este ángulo con toda confianza, darle un nombre cualquiera. Beta puede ser, de los símbolos griegos que les mencionaba, que se pueden usar para nombrar ángulos. Y las funciones trigonométricas las puedo definir con cualquiera de estos dos. Cualquiera, puede ser con teta, puede ser con beta. Aquí en la definición están usando teta, pero puedo usar cualquiera de los dos y con el nombre que a mí se me antoje darle. Lo que sí es cierto es que una vez que usted seleccione el ángulo con el que va a definir las funciones trigonométricas, por ejemplo esto, inmediatamente a los lados del triángulo se le asignan nombres diferentes. Hasta hoy se le ha asignado a un ángulo, a un triángulo rectángulo, ¿se acuerdan? La hipotenusa, el lenguaje de Pitágoras. Y a los demás lados se les llamaba catetos. Eso no me sirve porque necesitamos orientarnos de acuerdo al ángulo que estamos tomando. Y la orientación es más o menos clásica. Es decir, si este es el ángulo que voy a trabajar para las funciones trigonométricas, usar, este sería el lado opuesto. La longitud del lado opuesto al ángulo teta, la longitud del lado adyacente al ángulo teta, que es más o menos esto así, estoy usando los tres lados, y lo que no cambia porque es única es la bendita hipotenusa. Luego, teniendo esas condiciones, si fuera el ángulo beta en vez de teta, para este beta este sería el lado opuesto, ¿no? Para beta este sería el lado adyacente y sigue siendo la hipotenusa. Yo puedo usar cualquiera de los dos para tener esta definición. Supóngase que usamos teta para que lo miremos tal y como ellos lo muestran. Si se trata del ángulo teta, empiezan con la función seno, que es la primera función
de la lista, el seno de un ángulo, es decir, estas se llaman funciones trigonométricas y siempre se deben aplicar a ángulos. Con la diferencia que ese ángulo teta, recordemos, puede estar medido en radianes, y ahora hay que recordar los dos sistemas, o puede estar en sexagesimal. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Aquí no dice qué sistema es. Depende qué hipótesis tenga. Pero lo que sí es cierto, que si es el seno, en base a triángulo, rectángulo y ángulo agudo, siempre será la longitud del lado opuesto sobre la hipotenusa. Eso hay que memorizarlo sí o sí. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa siempre. Coseno, lado adyacente sobre hipotenusa. Lo miro de esta forma. Voy a hacerlo aquí aparte. Imagina que este es el triángulo rectángulo. Mal hecho, pero parece triángulo rectángulo. Y aquí voy a poner teta ahora. No necesito ponerlo en el lugar donde ellos lo tienen. Para teta este sería el lado opuesto. Pues. Para teta sería el lado adyacente, AD. Y para teta esta sería la hipotenusa. Entonces, cuando hablan de la función seno del ángulo, no puede usar la abreviatura sen o seno, porque esa función no opera sola. Es una sola expresión con el nombre y el argumento. Este se llama argumento, el seno. Dice que va a ser igual que todas las demás una fracción. Y lo que estoy utilizando es el lado opuesto, color verde, el lado opuesto, con la hipotenusa. Estos dos, ¿ven? Eso se define el seno en el orden OP sobre hipotenusa. Siempre. El coseno, no las muestro todos, ya lo había explicado también. Ya no usan las anteriores, sino que usa el lado adyacente y la hipotenusa. Esto, ¿ven? Adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, que es la que sigue, también es fracción del ángulo. Y lo que usa es el lado opuesto sobre el lado adyacente. La tangente usa estos dos, ¿no? No sé si están fijando que forman una especie de triángulo. Lado opuesto sobre el lado adyacente. Eso lo puedo ver aquí. Aquí está la tangente. ¿Miren? ¿Estamos? Con esas tres que aprendamos nosotros, la relación entre los lados del triángulo rectángulo es suficiente. Porque las otras tres, que sería 4, la cotangente y empieza a cumplir ciertas propiedades. 5, la secante y la cosecante, 6. Por lo general en trigonometría lo que se aprende son propiedades de las primeras tres. Cosecante, que se abrevia CSC, del ángulo. Siguen siendo fracciones en base a triángulo rectángulo, como siempre, pero tienen una ventaja. Recuerden que los lados del triángulo solo son 3. Quiere decir que todas estas deben usar esos 3 lados. Con la diferencia que una función trigonométrica solo usa 2 de los 3 lados, siempre. Pero no hay ninguna repetida. En ese caso, si yo me fijo en la tangente, aquí nomasito, esta tangente y esta cotangente están relacionadas. Puedo ver la fracción que la genera. Observe que en este caso los lados siguen siendo los mismos, pero no en el mismo orden de la fracción. ¿Qué ocurre? En la tangente dice que es lado opuesto sobre el lado adyacente y en la cotangente como que le dan vuelta. Eso se conoce como recíproco. En otras palabras, la tangente y la cotangente son recíprocas. Si usted sabe cómo se define la tangente, tiene la cotangente, solo dele vuelta a la fracción. Es decir, que aquí pongo lado adyacente sobre el lado opuesto. Y tengo, eso lo van a decir más adelante, que estas dos son recíprocas, las marco. Pero no son las únicas. En realidad hay parejas. Son 3 parejas. La recíproca de un coseno para atrás es la secante. Significado directo. Si conozco la definición como fracción del coseno, también tengo la secante. Solo denle vuelta. Aquí ponga, denle vuelta a esto, recíproco, hipotenusa sobre el lado opuesto. Eso lo puedo ver aquí. Sobre el lado opuesto, sobre el lado adyacente. Pues no, ese no lo usa. Déjeme ver el borrado como está grande. Muy grande. Chiquito, sobre el lado adyacente. No, para el opuesto es el seno. Aquí mi AD. Y por último, el seno y la cosecante son recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que si conozco una de ellas, conozco la otra. Si este es opuesto sobre hipotenusa, esto va a ser hipotenusa sobre el lado opuesto. Al revés,
Si conozco la cosecante, que eso puede, hipotenusa sobre opuesto, darle vuelta y llega a la anterior. Entonces, son parejas, son tres parejas. Por eso, dice en la trigonometría, por lo general se aprende uno las tres primeras. Las otras son recíprocas por si lo necesito. Más adelante van a mejorar ese contenido. Pues eso lo puedo extraer de mi cuadro que ya me dan. Este cuadro me puede servir. Si tomo esas observaciones, no tengo que estarme aprendiéndolo todo de memoria, solo me aprendo las primeras tres, pues. Por eso vienen así, ¿ve? Las tres primeras es suficiente y luego recíproca, recíproca y recíproca. Hasta las ponen una debajo de la otra. Por eso no ve el orden establecido usted, que diga seno, coseno, tangente, después cotangente. No, aquí van dándole la idea, sutilmente van dando la idea. Estas dos son recíprocas, ¿no? Estas otras dos son recíprocas. Vea la forma como se define la fracción y estas son recíprocas. Aquí están los tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3 en las funciones recíprocas. Por eso el orden que ellos escogen ahí. Ya lo tengo. Por lo menos se ha llegado a esa expresión. Continúo hacia abajo. Vendrían ejercicios. Porque aquí hay más teoría. Porque lo que hacen ellos es recordar la teoría. Luego vienen la primera lista de lo que se conocen como identidades. ¿Qué es una identidad? Yo lo dejé de tarea. Hago un comentario nada más. Cuando se trata de identidad, se trata de una igualdad. Pero esa igualdad debe ser verdadera para todo número real donde los miembros de la ecuación existan. Estos deben existir. Esto debe existir. Si existe, entonces será verdadero para todo número real. En nuestro caso, me dan algunas identidades. Yo había hablado de las identidades recíprocas allá, en lo que acabo de mencionar. Me voy a quitar esto de aquí. No voy a trabajar aquí para mandarlo. Siempre se me olvida, ¿viste? ¿Dónde está el borrador? Borrador. Este creo que está muy chiquito. Muy pequeño. Aquí me voy a ver esto otra vez para hacer comentario, porque esta lista hay que memorizarla sí o sí. Esta lista, igual que otras, es la primera donde le toca explorar, pero también memorizar, porque esta tiene que aprendérsela a ustedes. Esta no se pueden heredar. Esta no se pueden heredar para que se graben en la cabeza de un solo, ¿no? Como máquina, como computador, no se puede. Las identidades recíprocas había mencionado en lo anterior, que era el seno tiene su función recíproca. Seno de un ángulo, el nombre de la función recíproca siempre es la cosecante. Esta es la primera pareja. La segunda pareja, en el orden si quiere, el coseno de un ángulo, llámele teta o el nombre que quiera, su recíproca siempre es la secante. Y la lista número 3 es que la tangente también tiene su recíproca. Su recíproca es la cotangente. A estas funciones se les conoce como funciones mutuamente recíprocas. También van al revés. ¿Qué significa al revés? Una cosecante, su recíproca es el seno. Son mutuamente recíprocas. Una secante, su recíproca es el coseno. Una cotangente, su recíproca, recíproca. Es la tangente. De ida y vuelta. Allá nosotros definimos las recíprocas anteriormente en base a los lados de un triángulo rectángulo. Pero miren aquí. Hablan de recíproca, pero aquí no miro lados. Si mirar a lados, me estoy refiriendo a longitud del lado opuesto, longitud de la hipotenusa y longitud del lado adyacente. ¿Estamos? Allá está escrito, pero aquí están dando otra cosa. Están hablando, seguro que la recíproca de un seno es la cosecante. Aquí deben estar las dos en esta ecuación. Coseno con secante, tangente con cotangente y al revés. Pero la idea de esta lista, y es lo que llaman identidades, no es definición de funciones trigonométricas, allá era definición, aquí es identidad, es que se relacionen entre ellas mismas. Es decir, ya no depende del lado de un triángulo rectángulo. En ese caso, el recíproco se escribe como 1 sobre. Este es un recíproco. Es decir, el seno es recíproca, puede escribir el seno como 1 sobre cosecante, pero también puede escribir la cosecante, que es la recíproca del seno, aquí las puedo ver, están en parejas, como 1 sobre seno. Es decir, si yo tengo una función trigonométrica seno, siempre puedo representarla, si me interesa y me sirve para algo, como 1 sobre cosecante del ángulo. Al revés, si tengo una cosecante y me interesa escribirla como seno, siempre se puede, pero tiene que escribirla como 1 sobre el seno de teta. Eso es válido. Estas son ecuaciones verdaderas.
Donde existe el seno y la cosecante, que eso hablamos más adelante, donde existan estas dos, esto va a ser verdadero. Ahora, si no existe la cosecante para un ángulo, esta igualdad no puede tener ninguna verdad. Por eso les decía que son válidas para números donde, o ángulos, donde las dos funciones trigonométricas involucradas existan. Vamos a ver, apuntador, aquí estamos aquí. Y lápiz, ¿verdad? Entonces, así escribo la recíproca para todas ellas. Y puedo ver que la secante, su recíproco es 1 sobre coseno, el coseno es 1 sobre secante. Válido, sin utilizar lo que se conoce como lado de un triángulo. No necesito eso para hablar de identidades recíprocas. Algo más. Resulta ser que para aproximar o para calcular valores aproximados de una función trigonométrica, allá se los explico, valor aproximado, uso de calculadora, ¿verdad? Aproximado, función trigonométrica, se usa la calculadora. Calculador. Esa es una de las cosas que se aprende de primero. Cómo se aproximan las funciones trigonométricas. Las primeras 3 funciones tienen programas incorporados para calcular. El seno, búsquelo en la calculadora. No hay problema. La tangente, ahí está disponible. Pero si nos fijamos en las máquinas, en las calculadoras mismas, no tienen un programa para cosecante. No tienen un programa directo para secante y no tienen un programa para cotangente. Entonces, ¿qué se hace para calcular valores aproximados de las funciones que no aparecen con programas disponibles en la máquina? Usar las identidades recíprocas. Si usted quiere calcular la cosecante de un ángulo, claramente le dicen no, haga uso del seno, pero el seno sí tiene programa. Quiere calcular la secante de un ángulo, ya lo pongo a hacer ejercicio. No, no puede, no tengo programa directo, pero use un programa intermedio. ¿Y cuál es el coseno? Pero ese existe. Esa sería una aplicación ya inmediata de lo que serían las identidades recíprocas. ¿Quiere calcular la cotangente de un ángulo? No, no tengo programa. Entonces use un programa. ¿Pero cuál? La tangente mediante esta igualdad verdadera. Por ejemplo, yo puedo poner esto, ¿no? Y puedo poner, encuéntreme el seno. Ayúdeme de 60 grados. Ok, 60 grados. Lo primero, la máquina tiene modos también explicados. Modos para calcular funciones trigonométricas. El que nosotros vamos a utilizar es el modo sexagesimal, que por lo general aparece en la pantalla con una D, dec, degree creo que le llaman eso, y el modo radianes, sexagesimal, y modo radianes. La máquina no adivina cuál es el ángulo. A usted le toca decirle, mire, el ángulo que voy a utilizar está en sexagesimal. Entonces debe estar en el modo sexagesimal. Por lo general en los modos aparecen en la mayoría de las máquinas en el modo 4, no en todas. Hay que ver el manual. Y este modo por lo general está relacionado con el modo 5. No es obligatorio porque depende de los modelos y la marca de las máquinas. Lo que sí es cierto es que en el cristal líquido de su máquina puede aparecer aquí una D del sistema sexagesimal o una R y otro símbolo. Me refiero específicamente a esos dos modos. Es importante que lo tengamos. ¿Están? Entonces, si voy a calcular el seno de una función utilizando la calculadora, usando este programa que sí existe en la máquina, debo estar en el modo sexagesimal. ¿Qué obtienen? Denme el valor aquí. 0.80. 0.80. Eso sería una de las máquinas. 80 y tiene más cifras. Deme otra pareja. A mí me sale 0.86, 60, 25. Correcto, 86. 80 no. 86, Sí, sí, sí. 60. 60-25. 60, 25 y puede seguir. En algunas otras máquinas no le sale eso. Este sería un valor aproximado decimal. Este sería en realidad aproximado. Porque da decimales. ¿Y qué pasa? En otras máquinas no me da eso. ¿Qué me da en otras máquinas? Esto. Yo no sé si algunos tienen esta anotación. Este sería valor exacto. Valor exacto. Y este sería valor aproximado porque lleva decimales. Ventaja, aquellos que les da este resultado es que la máquina ya viene incorporado para dar valores exactos. No todas tienen esa capacidad. Este sería un valor aproximado. Pero como estamos ahorita aproximando,
Por el momento aceptamos esto. Más adelante vamos a ver cómo se obtienen estos valores exactos independientemente que la máquina no lo dé, porque lo vamos a ocupar. En matemática, primero siempre se prefiere trabajar con valor exacto. Solo si se pide explícitamente y aproxime su respuesta, se permite utilizar esto. Mientras tanto, esto es despreciable por el momento. A menos que sea una aplicación de la vida real y usted necesita el valor trigonométrico, pues uso cualquiera de los dos. Es decir, ¿por qué digo aplicación de la vida real? Porque para allá vamos. No tiene sentido decir que tengo raíz de 3 sobre 2 kilómetros. No sabe qué es eso. Ahí no tiene sentido este valor exacto. Pero si yo le digo, fíjese que tiene 0.86 kilómetros, 86,60 kilómetros, dice usted, es casi un kilómetro. En cuestiones de medidas de la vida real, no interesa mucho el valor exacto. Pero si es una respuesta, primero debe darse el valor exacto y mostrarlo siempre. Y por último es la aproximación para interpretarlo. Es decir, que estos valores siempre los vamos a necesitar. Y en trigonometría hay un apartado donde se calculan valores exactos para que aprenda usted a obtenerlo, aunque la máquina no se los dé. Estamos, o al revés, ¿qué tal si va a un examen de admisión y le quitan la calculadora? Y usted es esclavo de la máquina. ¿Qué va a poner? Entonces recurre a los trabajos manuales para poder resolverlo. O, ¿qué tal si lleva otra clase usted que no es trigonometría o geometría? Es MM111 y le toca hacer un programa para que calcule valores exactos de funciones trigonométricas. Un programa con un software. Tiene que saber cómo se hace a mano. Y si no sabe cómo se hace a mano, ¿cómo le va a dar las órdenes a la computadora? Por lo tanto, se tiene que conocer esos procedimientos. A eso me refería. Entonces, por el momento lo dejamos así. Punto 86 y demás. Ahora quiero mostrar algo más. Con este mismo seno de 60. Voy a poner en color negro aquí. Y imagínense que es el seno de 60. Pero ahora voy a ponerse equivalente. Pi tercios. Es lo mismo que 60, según la lista aquella, que debería memorizarse. Por lo menos los primeros 3. Si usted no cambia de sistema, no lo cambie. Déjelo como lo tiene, con ese punto 86, así como lo tiene. Escriba seno de pi tercios, porque también el número pi tiene programa incorporado en la calculadora. Búsquelo. Ponga seno, abra paréntesis, pi tercios y verá usted que no le da ni parecido a este número. Deme el valor que le da la máquina. Este sería el valor aproximado. Que lo pongo parecido a la congruencia. Y este sería el valor exacto que les decía que se pone como igualdad. Aquí debe dar un valor aproximado. ¿Qué número, qué decimal le da ahí? A mí me salió 0.01827. 0.1827. Más o menos ahí. Pero ¿qué puedo tener de recordatorio? Recordemos que 60 grados y pi tercio representan el mismo ángulo. Con la diferencia que uno está en el modo sexagesimal y el otro está en modo radianes. La lógica dice que si yo encuentro seno de 60 como en grado o seno de pi tercio en radianes, estos números deberían ser los mismos. Pero puedo ver que no lo son. ¿Cuál es la diferencia? Es el modo de la calculadora. No es que la calculadora se equivocó. ¿Por qué? Porque me toca a mí decirle cómo está medido el ángulo. En este caso, para obtener la respuesta correcta, primero debería cambiar al modo radianes de su calculadora, que aparezca en el cristal líquido una R, que es la mayoría de las máquinas. Y una vez hecho eso, aplico seno de pi tercios y sí me va a dar el punto 86, 60, 25 o el raíz de 3 sobre 2. Este no me serviría, sería un resultado falso, aunque la máquina ni cuenta se dio. Ella le devuelve ese número. Imagínese que le toque hacer cálculos con estos valores, tiene 0 de entrada. Entonces le pido que cambie el sistema radianes y vuelva a hacerse calcular el seno de pi tercio y va a ver lo que ocurre aquí. Me da el resultado. Cambien de modo. Eso hay que tenerlo presente siempre, porque eso no se vuelve a decir nunca más. Y si falla usted, no hay excusa. Ahí no, mire, es que no se me olvidó. No, no hay excusa. Nada, tiene 0. Seno de pi tercio en radianes, cambiando el modo radianes. 0.8660. Estamos, si lo pongo así, 0.86, 60, 25, se vuelve a repetir el número. Es exactamente lo que le estoy recordando. O raíz de 3 sobre 2 para algunas máquinas. Es decir, es importante cuando se calcula el valor de una función trigonométrica ponerle ojo en qué sistema está medido el ángulo. Porque si no, los resultados van a ser falsos. Lo mismo pasa. Ahora agarre el seno, así como está en ese modo radianes, y ponga 60 grados, le va a dar otro error. No es ni parecido. No cambie de modo. Y ponga en el argumento de la función 60 grados, que creo que sí lo pueden poner.
¿Cuánto le da? ¿Verdad que ni parecido al punto 86, 60, 25 ni al raíz de 3 sobre 2? Negativo Imagínense, qué desastre, es negativo. 0.30. Se está dando cuenta? Entonces, mucho cuidado con los sistemas que se miden estos ángulos a la hora de usar calculadora. Eso no se le va a estar diciendo ni se le va a hacer mención. Una vez que se comentó, no vuelve a hacerse más adición sobre ello. Tiene que saberlo usted, sí o sí. Ahora viene algo más. Me quedo aquí mismo. Porque estas cosas de ángulos son bonitas. Se habla de un número real T. Imagínense que este es número real. Es número real. ¿Y qué pasa si yo pongo una función trigonométrica con respecto a ese ángulo T? Porque después también se habla de funciones trigonométricas de números reales. Estos serían funciones trigonométricas de números reales, en general. Números reales. Y puedo hablar de la función seno, coseno, tangente, cotangente, de cualquiera de las 6. Y se escribe así. No puedo poner aquí lado opuesto sobre hipotenusa porque esto no tiene nada que ver con triángulo. Está claro que no estamos hablando de triángulos en el momento. No me interesa eso. Ahora, si yo defino y digo que a este ángulo le llamo T, las cosas cambian. Este es lado opuesto, esto es hipotenusa, porque también puedo hacer eso. Y este es lado adyacente. Pero no es a eso que me estoy refiriendo, sino que, ajá, ¿y en qué sistema tomaría este ángulo de usted? Los sistemas son dos. Sistema sexagesimal, donde las unidades son los grados, minutos y segundos, que les explicaba ya. Y el sistema en uno, ¿verdad? Y el sistema en radianes, que la unidad es única, sistema en radianes. Eso es todo. ¿Estamos? Pero este no lleva aquí, no dice si son minutos, no dice si son segundos, ni tampoco dice que son radianes. No dice nada, sencillamente este como número real. Pues entonces la teoría dice que ese T debe representar la medida en radianes. ¿Estamos? T medido en radianes. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Y lo recuerdo aquí. Si en una función trigonométrica no se me especifican medidas del ángulo, no son grados ni minutos o segundos, se debe entender que son radianes y se trata de la función trigonométrica de un número real. Se aplican de la misma manera y con el mismo programa. Por ejemplo, ¿qué pasa si agarro el seno de 60? No me diga que estos son grados, porque si estuvieran grados estuviera así. O son minutos, o son segundos, son 60 radianes. Y no es lo mismo 60 radianes que 60 grados. Son dos cosas distintas. Puede hacer la conversión si quiere usted, no hay ningún problema, esto es distinto. Por lo tanto, digo, bueno, como no tiene unidades, no me especifican, esto debe ser radianes y mi máquina debe estar en el modo radianes, si no la respuesta va a ser falsa. Calcúleme eso, que me decía que eran menos, ¿cuánto? En radianes. Seno de 60. Menos Menos 0.30. 30,48. 30, 48, así. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estamos? Ahora, si yo digo esto, por si acaso llega alguien a ver este material escrito, esto es distinto. Este es raíz de 3 sobre 2 en valor exacto. ¿Por qué? Está claramente especificado en qué sistema se está. Aquí estábamos hablando, sistema sexagesimal, pero para calcularlo debería venir primero a modificar el modo en su máquina. Acostúmbrese, siempre que ya no trabaje con el sistema en radianes usted, inmediatamente vuelva a modo sexagesimal, que es el modo por omisión de todos los cálculos en la máquina. Este es el modo de todos los cálculos, que viene cargado de fábrica. Y este es el modo radianes. Este solo se usa cuando se trata de ángulos medido en ese sistema y me interesa. Caso contrario, recomendamos que siempre se fije que esté en este modo la máquina, porque a veces se le olvida, ¿vieron las quejas que se dan a veces? No, mire que yo hice todo bien y no se fijó que no estaba en el modo natural, digamos, en el modo natural de la máquina, estaba así y le salieron cálculos falsos de otra cosa y empieza a perder todos los ejercicios. Fíjese, póngale mucho ojo al modo sexagesimal que está el que viene de fábrica y aprenda a pasar de uno al otro. Antes de hacer cualquier cálculo para una respuesta, fíjese que el modo debe estar esto, si es el que le interesa. Hay algunos modos especializados, como los estadísticos, que uno se fija que esté en el modo estadístico para hacer cálculo. Pero aquí no, solo trabajamos con dos nada más. Y ahí lo tengo para que usted lo recuerde. Esos serían los modos.
Ahora, ¿y cómo paso, por ejemplo, 30 radianes a grados? Si quiere le pongo el apellido, radianes, para que no se le olvide, no lo necesita. ¿Estamos? El procedimiento es el mismito. Estoy haciendo combinación de varias cosas. Digo, 30, le voy a poner las unidades esta vez. No lo necesito, pero voy a poner radianes. Voy a multiplicar radianes. Voy a multiplicar por el factor unitario. Quiero eliminar radianes, va abajo la unidad. Y necesito grados, debe ir arriba. Del factor de conversión que acabamos de ver, que se escribiría así, para pasar entre esos sistemas. Entonces digo, los radianes van aquí, pero quien lo representa es el número pi. Y los grados van arriba. Y escribo esto, ¿me? Estos radianes se van a cancelar, que es lo que no quería, y me va a quedar en grados. Pero ¿cómo lo escribo? Debería escribirlo como 30 por 180 partido entre el número pi. Y todo eso está representado por los grados, es decir, que es la unidad común para todo. Haga los cálculos. Aquí no hay mucho por hacer, solo hay que multiplicar 30 por 180, pero el número pi queda abajo. ¿Qué me da eso? Y afuera iría la unidad completa, ¿no? Grado. ¿Cuánto me da 30 por 180? 5.400. 5.400. ¿Estamos? Y note que no puse unidades particularizadas. Y este número pi no representa radianes, es una constante real. Los radianes se perdieron desde que los eliminé arriba. No hay radianes, lo que queda son grados. Este número pi es como que representara la constante 2, la constante 3, 4 y 5, etc. Entonces, esto que está aquí, la unidad es común para todo. Y he pasado 30 radianes a grados. Y aquí está la medida. Pues esta sería mi respuesta. Si viniera en selección en verdadero y falso, esta sería mi respuesta, ¿no? Porque yo le puedo poner trampa. ¿Qué tal si en el examen yo le digo, mire que es 5.400, arriba lo dejo bien, y abajo le pongo pi radianes? Y dice usted, ah, es verdadera, porque el número está, excepto que tiene esta trampa, ¿eh? Estos radianes ya se cancelaron y debería la respuesta ser correcta, es esta, no esta, aunque se mire el número idéntico. Y usted dice, ah, no, es que también este lleva radianes, igual que los lleva aquel, pues es lo mismo, estas dos son la misma, ¿no es cierto? Esta y aquella son totalmente distintas. No tienen nada que ver la una con la otra. Entonces, para eso me puede servir y puedo armar preguntitas muy sencillas para nosotros. En conclusión, cuando no se especifica la medida de un ángulo o el sistema directo, no se especifica si son grados, minutos o segundos, no hay unidades en el ángulo, en el argumento, se debe entender que el ángulo está medido en radianes y si debe usar calculadora, mucho ojo con los dos modos en los sistemas que ya conocimos anteriormente. Continúo, voy hacia abajo. Luego, voy a usar esto de las identidades recíprocas. Así ve. Me vengo otra vez a mis páginas en blanco y hagamos un cálculo. Página. Estamos aquí. Imagínense que me piden las 6 funciones trigonométricas. Pongámoslo aquí. Calcular o aproximar voy a poner. ¿Se vale decimales o no? Aproximar o calcular valor aproximado. Valor 6 funciones trigonométricas para ángulo de, pongámosle 60 grados. Vamos a ver. Entonces empezaría así. La primera función es el seno de 60. Listo. Ya lo hicimos. La segunda función en el orden debe ser el coseno de 60, pero ahora lo voy a poner como pi tercio porque es el mismo. No debería hacer eso. Pongo 60 en todo, pero yo quiero repasar. Y la tercera función clave es la tangente. Aquí voy a volver a poner pi tercio. Es lo mismo. Luego, la siguiente función sería 4. La función siguiente 5 y la función siguiente 6. Voy a empezar al revés. Como los programas en la máquina solo son estos 3, voy a poner la de abajo, es la recíproca. Si quiere, para que vayan en pareja, así como lo vienen dando ellos. Aquí voy a poner cosecante de 60. Aquí voy a poner secante de 60, de pi tercio. 60 lo voy a poner. Es lo mismo. Y aquí voy a poner cotangente, que son las recíprocas, de 60 también. Quise usar esos números allá.
Entonces me vengo a la máquina. Esto ya me lo dieron ustedes. Puedo poner, si me lo da exacto, raíz de 3 sobre 2. Válido. O aproximado, que también lo puedo poner así, 0.86. Y no sé qué más. Me vengo al coseno. El coseno, como lo tengo en radianes, modo radianes. ¿Cuánto da eso? El valor exacto y el valor aproximado. A ver cómo están esas máquinas. 0.5 me salió a mí. 0.5, que es un medio, ¿verdad? Ese es un medio. Y el valor exacto debe ser un medio en algunas máquinas. Puse los dos. La tangente. Tangente de 60. Si quiere empezamos con el valor exacto, si es la máquina que lo ve, y el valor aproximado. 1.73. Raíz de 3 para valor exacto. Algunos no lo ven porque la máquina no tiene capacidad para hacer eso. Vamos a aprender cómo se obtiene. ¿Y el valor aproximado? 1.73. 1.73. Faltan cifras, pero por eso es aproximado. Listo. Vengo con las demás. Si quiero calcular el valor de la cosecante, tengo problema, porque no hay programa. Entonces, primero uso la identidad. Esto es lo mismo como 1 sobre seno, lo digo, de 60. Y ahora use la máquina. 1 sobre el seno de 60 estando la máquina en el modo sexagesimal. Y aquí le va a dar valor exacto para algunos y valor aproximado. El valor exacto sale de aquí, de darle vuelta a esta fracción y racionalizar. Pero hay máquinas que lo dan de un solo. 1.15. 1.15. 15. El valor exacto. Si todavía no ha comprado la máquina y va a comprar una, no compre estas que dan valores aproximados, nada más. Debe comprar una que dé el valor exacto. Y no solo de esta función, porque si da este valor exacto, va a dar valor exacto de otros cálculos que van a necesitar en tu carrera. Es importantísimo que la máquina cambiemos, que no sea de esta, ¿no? Que solo dan la parte decimal nada más. Si eso es cierto, van a haber un montón de cosas como la simplificación de radicales. No la da, le da decimales. Y estas que tienen valor exacto en las funciones trigonométricas, entre otras cosas, le va a dar valores exactos. Cuando le ponga una raíz usted, se la va a simplificar. Ya no lo hace a mano usted. Eso le va a ser valiosísimo en el resto de la carrera. ¿Qué escribo aquí? 23 sobre 20. 3 sobre 20 y la raíz no puede ser que se perdió. 2 raíz de 3. 20. Deme el resultado completo. 2. Resultado completo simplificado. La raíz. No le pido que racionalice esto. Si la máquina se lo da, démelo. Si no, no haga nada. Sencillamente no lo tiene y no pongo nada. Pero al menos uno de ustedes tiene que tener calculadoras de eso. No se dieron cuenta que les compraron esa, pero la tienen. Excepto que debe estar su calculadora en el modo sexagesimal. Si no, no va a poder llevar decimales siempre. Porque el modo no es ese. Debe estar en el modo sexagesimal, calcular el 1 sobre seno de 60 y la máquina le da la raíz ahí con la raíz. Porque esta raíz no es que se va a perder, recuerden las reglas. Esta raíz lo único que como este cae de vuelta, va a aparecer en algún otro lugar, en el numerador ya racionalizado. ¿Cuánto tuvo ahí? 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. ¿Alguien confirma? No, la raíz de 3 abajo. No, yo no estoy pidiendo eso, yo pido la simplificación. Usted está inventando porque lo que está haciendo es dándole vuelta a usted mentalmente. Yo no pido eso. Estoy pidiendo cálculos de su máquina. 2 raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Alguien confirma qué es lo que está viendo en su cristal? Está bueno. Ok, ahora, Sí. para que se dé cuenta si eso es cierto, aproxime esto y esa aproximación le va a dar este de abajo, porque es lo mismo. Multiplique 2 raíz de 3 y divida con este signo, ¿eh? O con el programa de la máquina directo. 2 raíz de 3 entre 3 le va a dar este de aquí. Eso le va a confirmar a usted que es el mismo. Ningún problema. Bueno, confirmado. Ahora me vengo a la secante de 60. Secante de 60. Como no tengo programa, uso la recíproca. Nosotros sabemos que el recíproca de la secante es un coseno. Entonces pongo 1 sobre coseno de 60 grados. Y agarre su máquina. Escriba eso tal y como está. 1, fracción o entre. En algunas máquinas, si usted usa el signo de división, lo que hace es tomar decimales.
Pero si usa el símbolo de fracción, entonces le da el valor exacto. Hay que ver que su máquina cómo es que opera. Esto es estrictamente para aproximar. Y este programa, si lo viene de esta manera, es para encontrar valor exacto, simplificar, a menos que la memoria no dé el ancho. Valor exacto. Es importante recordar cómo operan las máquinas, está en los manuales. Cuando yo le digo divida A entre B de esta manera, la máquina seguro que, aunque pueda dar valor exacto, aquí va a poner una aproximación. Y cuando le pida que haga tome esta fracción, lo que me va a dar es valor exacto. Es importante recordar eso. No le devolverá valor exacto solo si estos números son demasiado grandes o demasiado pequeños cuando haga la división. Se sobrepasa la memoria, entonces ya no tiene más capacidad que darlo en decimales y hasta en notación científica. ¿Qué escribo aquí? Deme el valor exacto primero y deme el valor aproximado. ¿Cuánto es el valor exacto? 2. 2. Dos. Y el valor aproximado no tiene porque ya este es un entero, no lleva raíces. Entonces esto no tiene sentido. Este es el valor exacto, ¿no? Solo es darle vuelta a ese, ¿no? Que es lo mismo. Ahora me vengo a la cotangente. La cotangente de 60 no la puedo calcular directamente en la máquina, pero entonces uso su recíproca. La tangente de 60. Y está claro que la tangente de 60, la cotangente debería ser 1 sobre raíz de 3, pero la máquina lo debe haber racionalizado. Deme el valor exacto y deme el valor aproximado. 0.5. 0.5 con esa cifra, si 0.5 es un medio, ¿verdad? 77. 5.77. Ahí está mejor. Ya sé que no es un medio. Y el valor exacto tiene que ver con raíces. Porque es esta, tomar el recíproco y racionalizar. Raíz Que de la 3 máquina lo sobre debe solo. 3. Escribo. Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3, voy a quitar esta nueva, sobre 3. ¿Estamos? Ah, pues así trabaja en la trigonometría y hay que acostumbrarse a esto. A esto hay que acostumbrarse. Aquí tengo los valores. Ya he visto entonces. En el fondo lo que he dicho es que si las aplicaciones a funciones trigonométricas, desde la función seno, coseno y tangente, la máquina resuelve directo. Solo tengo que tener cuidado con el modo. Pero si se trata de las 3 restantes, no hay programa incorporado y es necesario ir por recíproca. Siempre. Para eso esta lista es una aplicación. No es la única, hay más. Pero es una aplicación. Con eso entonces terminamos por hoy. Voy a parar el video. Y no